Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ágora, un programa institucional de la Universidad Surcolombiana, donde traemos invitados muy especiales que nos visitan aquí en la ciudad de Neiva para hablar sobre situaciones que han marcado la historia de nuestro país. Hoy estuvimos haciendo un conversatorio sobre la realidad que le pasó a Colombia en zonas casi que límite del departamento del Huila, zonas de colonización campesina, de muchos colonos y campesinos que se refugiaron sobre ciertas zonas huyendo de esa violencia liberal conservadora, especialmente de persecución del conservatismo. Y aquí se asentaron comunidades muy adscritas al Partido Liberal, al Partido Comunista. Estamos hablando aquí por el lado del Cauca, Río Chiquito, por el lado del sur del Tolima, Marquetalia, por el lado del Tolima, Villarrica, por el lado de Cundinamarca, el Tequendama, Sumapaz, y aquí en el límite con el Caquetá y el Meta, la región del Pato y el Guayabero. Estas zonas fueron zonas donde se organizaron estas comunidades campesinas para protegerse de esa violencia, y pues ahí también desarrollaron sistemas, además de autogestión muy importantes, sistemas de autodefensas campesinas. Pero que en lugar de promover un diálogo social con estos territorios, la decisión que empezó a tomar el Estado fue una política de represión, de bombardear estos territorios, y por eso estamos recordando la memoria de la lucha de estos colonos, de estos campesinos que fueron afectados por estas políticas, por estas formas de cómo el Estado estigmatizó estos territorios, y no hubo ninguna posibilidad de mediación, sino que fue una salida completamente militar con el ánimo de destruir estos procesos sociales y comunitarios. Pues hoy tuvimos un conversatorio muy ameno donde asistieron comunidades campesinas del Pato y el Guayabero, y también dos invitados muy especiales que de la sociología y del periodismo son personas que han trabajado muchísimo la historia de lo que pasó en estos territorios. Vamos a hablar más que todo por el lado de lo que pasó en Villarrica, que eso ahí es por el lado del Tolima, y también lo que pasó por el lado del Tequendama y el Pato y el Guayabero. Bienvenidos, colegas que nos estén visitando en este día, y me gustaría que arrancáramos aquí con la compañera Constanza Vieira. Muy amables. Sí, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, cuéntenos un poco toda esa investigación que usted ha hecho alrededor de lo que pasó en Villarrica, allá Bueno, en el Tolima. En Villarrica, en el oriente del Tolima, que es el cerro que está al frente el gran cerro que está al frente de la base de Tolemaida en el tramo entre Girardot y Bogotá. Ese cerro tiene una historia donde realmente se cumple lo que dicen nuestros expertos de que la guerra colombiana surge o está íntimamente relacionada con la lucha por la tierra. Allá había grandes latifundios cafeteros y las condiciones de trabajo eran prácticamente feudales, hasta con castigos corporales. Tenían que trabajar gratis un par de días a la semana para el dueño de la hacienda. No podían sembrar café en un momento histórico en que el café estaba disparándose en el mercado internacional. Entonces, los campesinos pues querían sembrar café, obviamente. Y llega de pronto, en los años 20, llega un abogado y les demuestra, Erasmo Valencia, y les demuestra que con papeles, con pruebas, con historia de los predios, que esos terratenientes realmente eran invasores de baldíos y que esa tierra no era de ellos, es decir, que habían estado trabajando en condiciones terribles ahí y explotados en tierra que era de la nación, que no pertenecía a sus señores. Y eso genera una raigambre muy fuerte.
por un lado, a la tierra, y por otro lado también había también por el lado del régimen conservador, que fue hasta, venía desde el siglo XIX hasta 1930, los gobiernos conservadores hicieron tomaron algunas medidas en favor del campesinado. Una de ellas fue crear las colonias agrícolas, y la primera que crean es en el Sumapaz, y precisamente en una parte del municipio de Villarrica que se llamó La Colonia. Ahí en un polígono, como dicen ahora, ¿no? Un espacio de tierra que podemos mostrar en cámara. Empieza el gobierno a repartir tierra a las familias campesinas que llegaban allá. 20 hectáreas de tierra, muy buena tierra, de muy buena calidad. Entonces eso, toda esa historia creó una raigambre muy profunda con la tierra. Por cuestiones ya de la historia de la violencia, de la mal llamada época de la violencia, llegan ahí realmente en enero del año 54 quedaban 27 guerrilleros en Colombia, armados. Y vinieron del sur del Tolima hasta el Sumapaz, invitados por Juan de la Cruz Varela. Dije, aquí hay espacio para ustedes también, vengan acá y se asientan aquí. Entonces, ya en el momento de la llegada de Rojas Pinilla al poder, decide declararle la guerra total a Villarrica y a 8 municipios más. Así fue la historia. Nosotros en esa investigación que hicimos con mis colegas de historiadores y fotógrafos de la prensa extranjera, Stephen Ferry, Tomás Mantilla y otros, pues lo que nos pusimos fue a investigar sobre esa historia. Y sacamos un libro en donde ellos, sobre todo ellos, fotógrafos, hicieron una recopilación de las fotografías que ilustran esa historia, y en una publicación pues muy de pocas páginas, de 64 páginas apenas, formato más bien grande y con fotos grandes, pensando en nuestros campesinos que vivieron eso, que se vieran ellos su historia en fotografías y contada en un solo libro completico, así, aunque faltan muchas aristas para contar. Entonces esa historia fue la que contamos. Listo, eso fue como uno de los primeros ataques que hizo el gobierno a estas antiguas zonas de colonización. Pero ya es la inserción de Colombia en la Guerra Fría. Ahí es donde nosotros no lo planteamos desde el principio de nuestra investigación. Fue un resultado de nuestra investigación que llegamos a la conclusión de que ahí había comenzado la guerra anticomunista en Colombia. Y nosotros entonces en nuestra investigación proponemos una nueva periodización, porque en el libro de la violencia en Colombia, publicado en el 62 por 3 admirados investigadores y académicos, pues queda subsumida en la guerra de Villarrica, aunque ellos mismos dicen que comienza un periodo completamente distinto, mucho más violento, con la guerra de Villarrica. De todas maneras, en la memoria de nosotros los colombianos quedó como que la guerra de Villarrica era parte de todo eso que pasó en lo que llamamos la violencia, ¿sí? Y quedó como que era lo mismo, pero nosotros mantenemos que fue un proceso distinto que todavía asoma las orejas hoy en día. Bien, Constanza, ahora volvemos nuevamente
Bueno, compañero Teófilo Vázquez, que es un estudioso también de la violencia en Colombia y que le ha hecho seguimiento a muchos territorios, ¿cómo fue ese panorama de lo que pasó en esas otras zonas como Tequendama, Sumapaz, El Pato? Mientras se estaba ejecutando el asalto a Villarrica o los bombardeos de Villarrica o la guerra que Rojas Pinilla declaró contra Villarrica, no nos debemos olvidar que al mismo tiempo en la región del Tequendama se habían conformado autodefensas comunistas para impedir la llegada de los bandas conservadores, y especialmente porque de una manera similar al Sumapaz, pero también distinta, y ahorita que explico, parece un juego de palabras. En Sumapaz, al contrario, en Tequendama, al contrario de lo que pasó, Sumapaz parece, lo que mis fuentes indican que la decisión de atacar las repúblicas comunistas que consideraba Rojas Pinilla estaba contra Sumapaz y contra Tequendama, por la tradición de autodefensas comunistas. Parece que el asalto contra la región de Tequendama queda exactamente en la cordillera que divide, se llama la cordillera de Suabia, ¿cierto? Un geógrafo alemán escribió una muy bonita libro que se llama La Cordillera de Bogotá, y la descripción de esa cordillera que divide la parte de la mesa, la región del Tequendama, de la región del Sumapaz. Y allá desde los años 20 y 30 se había logrado precisamente solucionar de otro problema, el problema agrario que nos acaba de escribir Constanza en Sumapaz. Allá en el Tequendama, los colonos habían logrado, mediante luchas agrarias, que las haciendas de los ganaderos liberales cafeteras fueran distribuidas y fragmentadas, o como llamaron después, incoradas, pues, ¿cierto? Y además porque, a diferencia de Sumapaz, los hacendados liberales les dieron permiso a los colonos de sembrar matas de café, y eso hizo imparable. Entonces ya los colonos dijeron, bueno, pero si nosotros somos los que producimos el café y nosotros nos dieron permiso, sobre todo con la ayuda de las mujeres, también las mujeres hacían otra cosa que muy bonita, las mujeres también sembraban café, que les permitía el hacendado liberal, y sembraban caña, y con caña hacían aguardiente, y eso les convirtió en una liquidez. Entonces, en 15 años ya tenemos un campesinado autónomo que ya no dependía tanto de las condiciones serviles de los hacendados liberales, y eso les permitió esa agencia y esa capacidad de acción que frente a otros campesinos, como por ejemplo los de Sumapaz, y obviamente los hacendados liberales dijeron la mejor fórmula, a diferencia de otras regiones, distribuyamos la tierra, y además políticamente, desde los años 20 y 30, había en el Consejo de Biotá concejales comunistas y liberales sin ningún problema, pacto que tuvo y se mantuvo durante la violencia. Mientras, ya la historia es más conocida, se venía cuajando todo ese problema agrario entre guerrilleros limpios y guerrilleros comunes en el sur del Tolima, que años después terminaría con el asalto a Marquetalia y el nacimiento de las FARC. Y el proceso ya de colonización del Pato y el Guayabero. No, el Pato fue diferente porque el Pato fue colonizado por diferentes maneras. Uno, un contingente de personas que salieron de Villarrica, hicieron las columnas en marcha y colonizaron el Alto Duda, el Alto Guayabero, que queda pasando todo el páramo, o sea, retomando el páramo de la cordillera, de la vertiente interna de la cordillera oriental, hacia la cordillera externa, o sea, hacia los llanos. Y colonizaron a través de las columnas en marcha el Alto Duda, el Alto Guayabero, y algunos alcanzaron a llegar hasta lo que es actualmente el antiplano del Pato y de Barcillas. Esta mañana se me olvidó decirme que haciendo una composición del lugar, me imagino la felicidad de los columnas en marcha cuando llegaron a un antiplano parecido de donde los habían
sacado, ¿cierto? Y es que el Pato es fascinante porque haga de cuenta que es en la mitad de la cordillera oriental un altiplano parecido a Bogotá, clima frío, vaca, buena tierra, etcétera, etcétera. Entonces me imagino a los de Villarrica que venían huyendo de la violencia. Después de ese ataque tan cruel que fue. Después de Atático, entonces colocan las columnas en marcha, la colusión armada, rodeado por autodefensas comunistas, y de pronto se encuentran con el Pato, y lo que me dicen los abuelos del Pato dicen, aquí nos quedamos, y ahí fue. ¿Cierto? Eso fue, y allí se sentó, y la misma discusión. Esas tierras también eran compartidas al mismo tiempo, hay veces por títulos legales o hay veces por títulos ilegales, por un hacendado muy famoso, que es Oliverio Lara, y los Perdomo, que eran parte de la clase terrateniente de Huila. Digo Lara, que es tan importante, porque acuérdense que la base militar más grande que ha existido en el sur del país es la base de Larandia, que él cedió a las fuerzas militares. Acordemos que la hacienda de Lara, la hacienda central ahí en Larandia, en el Caquetá, más sus tierras con los Perdomos en el Barcillas y en el Yarí, llegó a tener nada más y nada más la bobadita de 35.000 hectáreas, es decir, 3 municipios medianos de Colombia. Era una vaina gigantesca. Bueno, algunos dicen que era una hacienda moderna, que era un hombre visionario, otros lo critican, eso es parte de la discusión. Pero lo cierto es que los campesinos que venían de Villarrica y otros que habían empezado a subir desde la parte del Huila, colonizaron el Pato y allá, y el Barcillo, y allá se encontraron con la hacienda del señor Lara y los Perdomo, y empezó una disputa por la tierra, donde se pudo asentar unos núcleos comunistas que llamaban los sureños y otros que entraban por otro lado, que dieron lugar a unas autodefensas comunistas también, que durante mucho tiempo fueron agenciadas y lideradas por otro comandante de las FARC, que hace parte de la memoria histórica del Pato, y todavía uno le pregunta a un niño, a un joven del Pato, y le dice, ¿y quién fue Richard? Y el muchachito y la niña le echan la historia de quién fue el comandante de Richard. Richard murió, dicen, en un accidente haciendo una bomba casera, y murió, pero ahí se consolidó otro de los núcleos de lo que posteriormente Álvaro Gómez empezó a denunciar como las repúblicas independientes, Marca Italia, Río Chiquito, Guayabero y El Pato, que dieron lugar a los bombardeos de Marca Italia, la toma de Marca Italia, que hace parte de la narrativa histórica fundacional de la FARC, más los otros bombardeos que fueron un año después, Río Chiquito, Guayabero, etcétera, que le dieron lugar a los orígenes de la FARC. Todo eso para decir cómo empezó Constanza a decir que por eso es que muchos académicos e investigadores decimos que la inmensa imbricación entre el conflicto armado y la tierra, el problema agrario. Y la tierra. Sí, ahí en Villarrica es clarísimo esa relación. Puede que en otros lugares del país sea distinto, pero ahí es como de cartilla casi. Pero con ese relato que hiciste, fíjate lo que hablábamos esta mañana, lo que yo quería mostrar como procesos parecidos, pero tienen desenlaces diferentes. Como, por ejemplo, en el Tequendama, los hacendados no les prohibieron sembrar café, y eso fue como si hubiesen clavado ellos mismos la daga, porque eso formó un campesinado medio, y ese campesinado medio y pequeño fue el que les dijo, pues las haciendas podrán ser suyas, pero los que trabajamos somos nosotros, y los obligaron de los años 20 y 30 a repartir esas haciendas, cuando el secretario de Agricultura de Cundinamarca era Carlos Lleras Restrepo, que no por casualidad, 20 años o 30 años después, es una de las personas que más hizo y abogó por una reforma agraria. Que eso fue lo que intentó en la época de López Pumarejo, con la Ley 100, tratar como de legalizar las mejoras, todo lo que los campesinos ya venían produciendo. Y desde luego vino toda la arremetida de los terratenientes en no aceptar eso, ¿no? Pero bueno, había ciertas particularidades. Mientras en Villarrica se opusieron los hacendados a no repartir la tierra, usted ve que en Tequendama sí hubo como una transición para esa situación. En eso yo creo que fue fundamental que el secretario de gobierno era
secretario de Agricultura de Cundinamarca era Carlos Lleras Restrepo, 20 años, 30 años más joven, y sin embargo, él convenció a los hacendados liberales que la mejor solución para todos era más eficiente, era distribuir la tierra, y ganaban ellos y ganaban los campesinos. Y como eran hacendados, como diríamos antes, progresistas al lado de otros más reaccionarios, decidieron ceder y además, como les dije, que creo que también hay que insistir, tampoco tuvieron ningún problema cuando el Partido Comunista obtuvo la mitad de los escaños del Consejo en Biotá. Sí, ahí estuvo trabajando Gilberto Vieira en esa, Sí, en esa compra, porque los campesinos compraron parte de la hacienda Florian, que era un latifundio cafetero. Entonces, muy joven Gilberto Vieira también les ayudó a lograr esa negociación, que pues la familia Salgado decía, no, pero les vendimos muy barato. Pues sí, barato sí, pero fue comprado. Entonces, y además porque otro líder histórico que había sido líder de las autodefensas, otra historia que también, que es de las mismas, no de las mismas proporciones históricas de Juan de la Cruz Varela, pero me parece que sí ha sido un poco invisibilizada, y es la historia de Víctor J. Merchán. Víctor J. Merchán era un dirigente de Biotá. Era urbano, era de Bogotá, ¿Sí? Era trabajador de Bavaria, ¿cierto? Y sí. él, sí, tienes razón. Sindicato de Bavaria, y el partido lo designó, como ya era el Comité Central, para acompañar políticamente las luchas agrarias de Tequendama. Y allá el hombre se quedó, hizo la lucha agraria, presionó la distribución de la tierra, que ya dijo Constanza, los liberales no se opusieron como en otros lados. Y además, durante mucho tiempo fue diputado comunista hasta los años 70 por la región de Tequendama, que logró intermediar muchos recursos, y en Tequendama se consolidó como la colonización cafetera en Antioquia, un campesinado medio más o menos próspero que permitió que la región no terminara en el desenlace violento que terminó el asunto agrario en Sumapaz, o en Marquetalia, o en Río Chiquito. Encontramos características de luego de luchar por la tierra, años 20, años 30, años 40, se van asentando desde luego colonos, campesinos, liberales y comunistas. Pero realmente la arremetida de los años 50 con Villarrica fue porque se definió que ahí había mucho comunismo y que había que exterminarlo. Y también va a pasar lo mismo en El Pato, que es lo que estuvimos también recordando hace 60 años, como la de Constanza. Pues en Villarrica recordemos que estaba la colonia agrícola. Ahí estaba ese polígono. Que fue un modelo como muy importante de distribución de tierra, ¿no? Alcanzó a haber otras 2 colonias agrícolas creadas por decreto, pero me dicen que una por allá en Chocó. Y en Baraya, Huila, también hemos escuchado que sobre la zona del Patía se montó una colonia agrícola. No sé si más o menos en las mismas características de Villarrica. Por ley o por decreto de la época de la hegemonía conservadora se crearon 3. La primera fue la de Villarrica, la de Sumapaz, se llamaba de Sumapaz, y fue la primera. Crearon otra en Urrao, Antioquia, y otra en el Chocó. En el Chocó, ya hacia el Pacífico. Esas fueron las 3 que yo me enteré, pero creadas por el gobierno. Esas otras 2 no supe en la historia que pasó, pero con esta, como había comunistas, porque es que esto era una región gaitanista por completo, ¿no? Y como había comunistas, y este señor Rojas Pinilla venía de la Junta Interamericana de Defensa, en momentos en que en Estados Unidos estaban haciendo los juicios macartistas contra cualquier cosa que les oliera a comunismo, a bolchevique. Entonces, bueno, Rojas Pinilla lanzó el ataque contra Villarrica en el
enmarcado en la ilegalización previa del Partido Comunista y empezó a detener a los principales líderes en Villarrica y todo eso. Así fue. Se dice que ahí se utilizaron unos tipos de bombas que fueron procesos muy crueles, las que utilizaron en Vietnam, las bombas que en Nepal. Napalm. ¿Cómo? Bueno, Napalm. sí, Miremos un poquito de eso que ustedes comentaron algo esta mañana. los jóvenes hoy en día no saben y las jóvenes no saben, o a lo mejor las jóvenes saben más que los jóvenes, no sé. ¿Qué es eso de Napalm? El Napalm era una bomba incendiaria que se volvió famosa internacionalmente porque la usaron los Estados Unidos en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Y básicamente era un gel como con gasolina o algún fosfórico, incendiario, sí, era como una cosa fosfórica. La gente que describe los pocos libros de los que vivieron eso, mencionan que ardía mucho la garganta, les ardía mucho las entrañas, respirar eso era quemante, digamos. De la guerra en el Vietnam sabemos que quemaban selvas enteras para poder matar a los Viet Cong, es decir, a los guerrilleros vietnamitas que estaban enfrentados a Estados Unidos y a Vietnam del Sur, o bueno, al gobierno que había en ese momento. Nosotros tenemos evidencias, a pesar de que el comisionado de la verdad que renunció, que era un militar de apellido Ospina, dice que... El mayor Ospina. Sí, dijo que eso era mentira. Pues nosotros tenemos evidencias de cables diplomáticos, es el embajador estadounidense de esa época en Colombia, el que dice que él calculaba que el gobierno había lanzado 50 bombas napalm contra nuestros campesinos en Villarrica. En ese terreno que era la colonia antigua agrícola. Colonia agrícola. Sí. De manera que tenemos eso. También el que después fue asesinado en el Palacio de Justicia de noviembre de 1985 en Bogotá, Carlos Horacio Urán, hizo una investigación, produjo un paper en una universidad estadounidense donde había pasado un año de estudios, y ese año de estudios él allá lo aprovechó para averiguar por el napalm. El napalm no lo entregó Estados Unidos al gobierno de Rojas. Se negó sistemáticamente. A los gobiernos anteriores también le habían pedido napalm a Estados Unidos. Los anteriores gobiernos colombianos le habían pedido napalm a Estados Unidos. Y en Estados Unidos la recomendación era: no les vayan a vender napalm o a regalar napalm al gobierno colombiano porque son capaces de utilizarlo contra su propia gente. Y efectivamente así fue. Lo consiguieron en Holanda. La investigación del después magistrado Urán llega a confirmar que Rojas Pinilla consiguió el napalm en Holanda, pero lo que no hemos sabido es quién se lo vendió, quién se lo entregó, fue en el mercado sumergido, o eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que lo compraron en Holanda. Bueno, Teófilo, y después vino la arremetida contra el Pato, año 65. Estamos recordando esos 60 después años. Vino en la tradición de la violencia al Frente Nacional. Yo creo que Constanza nos recuerda una cosa que también ha reclamado María Valencia y otros investigadores y otras personas, de que hay veces los académicos y también la Comisión de Verdad se equivoca un poco a decir que existen dos conflictos: el de la violencia bipartidista, ¿cierto?, y la transición al Frente Nacional, cuando empezó ya el conflicto en clave de Guerra Fría. Y uno tiene que decir, pues eso olvida que el conflicto en Guerra Fría empezó antes, en medio de la denominada violencia, con lo de Villarrica. Primera claridad, que eso me parece importante. Es decir, el conflicto
de clases de guerrillas, de ataque anticomunista, no empezó solamente con lo de Marquetalia en el Frente Nacional, sino con lo de Villarrica, como ya aclaró Constanza. Sí. En esa transición se produce el ataque a las famosas, ese narrativa delirante que creó Álvaro Gómez y los conservadores del ataque contra las repúblicas independientes. Antes ya se había desatado una pelea entre los guerrilleros limpios y los guerrilleros comunes. Me explico, los guerrilleros limpios eran los guerrilleros liberales que habían entrado, que al principio fueron aliados de los guerrilleros comunistas en defensa de su vida y de su propiedad contra la arremetida del régimen de Laureano Gómez y de Rojas Pinilla, pero después, cuando los liberales conservadores recompusieron sus alianzas, tumbaron a Rojas Pinilla y quedaron en el Frente Nacional, esa antigua alianza se rompió y se desató la pelea famosa que en el Huila, en Tolima, se conoce entre los guerrilleros limpios, es decir, las guerrillas liberales y los comunistas, con dos desenlaces diferentes. En Marquetalia, los limpios, con la ayuda del ejército, habían logrado cercar prácticamente a los autodefensas comunistas y al movimiento social comunista, movimiento agrario comunista, porque no era solamente autodefensa, hay que decir que era un movimiento agrario que tenía unas autodefensas, que es diferente a decir que era solamente autodefensa. Sí. Y los limpios, con la ayuda del ejército, habían logrado colocar muy contra la pared a los comunes. Es decir, en Marquetalia, cuando se produjo el asalto a Marquetalia, prácticamente las autodefensas comunistas venían en retirada por la arremetida de los limpios. Cosa que en el Pato fue diferente, porque en el Pato, bajo el mando del comandante el mayor Richard, ahí sí los comunes o los comunistas habían logrado darle una muenda grande a los limpios y a las guerrillas y a los pájaros conservados que intentaron entrar en la región. Entonces fíjense cómo en Marquetalia y en el Pato sí había una guerra, hubo repúblicas independientes, pero la diferencia fue que en Marquetalia lo sacaron a los comunes, cambio en el Pato y en el Guayabero habían logrado ganar la guerra. Y no por casualidad, para terminar, la región, cuando sacan a Marulanda de Marquetalia, se pasa para Río Chiquito y de Río Chiquito va a dar allá al Pato y el Guayabero, donde desde los años 80, 90 y hasta bien entrada el conflicto armado, las FARC tuvo su retaguardia estratégica y militar más importante. Por eso, y vino el ataque al Pato año 65. Posiblemente también con el uso de estos tipos de bombas que utilizaron también allá No, napalm no. ¿No ocurrió eso por el lado del Pato? ¿Ese tipo de bombas? Es que el asalto a Marquetalia sí fue de grandes proporciones. Yo creo que el asalto al Pato no fue de las mismas proporciones y no tuvo tanto una orientación militar, sino una orientación simbólica de devolver la fortaleza organizativa que amenazaba el poder político de las élites conservadoras del Huila y sobre todo intereses agrarios. No por casualidad dicen que los que principalmente auparon no solamente lo de Marquetalia, sino lo del Pato y el Guayabero, fueron más que las élites nacionales, las élites locales, que le dijeron al gobierno, no, ustedes, además de Marquetalia, también necesitamos que nos borbandee Guayabero y el Pato o entre, porque veían con mucho temor esa fortaleza del movimiento social agrario del Pato y el Guayabero. Donde estaba sentado don Oliverio Lara y sus sistemas de haciendas por todo lo de que fue la élite huilense, y con otros apellidos tradicionales que ya sabemos aquí en el Huila, los Polanía, etcétera, etcétera. Este que fue candidato a la gobernación, que fue gobernador, o candidato que no sé qué, que era hijo de pájaro y le decían pajarito. Pajarito. Hablemos un poco de lo que es la base del movimiento de colonos, de campesinos, por el tema agrario, por el tema de la tierra. Pero también la forma que ellos tenían para defenderse del régimen conservador, que fue también pues, armarse y crear esas autodefensas campesinas. ¿Cómo podemos diferenciar un poco esa...? Yo lo que puedo entender es lo siguiente. Autodefensa podía ser una red de vigilancia, no necesitaba tener armas. Ahí jugaban un papel importantísimo las familias, los niños, sí señor, las mujeres, los vecinos.
Lo de las armas, sobre las armas yo he oído, y ustedes que saben más que yo, pero yo lo que he oído es que Juan de la Cruz Varela decía, ¿cuál guerra? Si la guerra es cuando están dos bandos armados. El pueblo no tenía armas hasta 1952. ¿Okay? Entonces, eso de hablar de autodefensa, hoy en día entendemos otra cosa muy distinta, por autodefensa con unos fusiles grandísimos y todo eso no era así. ¿Cómo lo podemos ahí también describir? Es muy importante porque primero es una imbricación entre un movimiento social agrario que por las condiciones de represión pasó varias etapas, desde la autodefensa hasta FARC, que ya es una guerrilla en propiedad, pero eso otra vez con mi tema favorito, eso tuvo trayectorias y distinciones que es importante establecer. Por ejemplo, lo que dicen los artículos de Víctor J. Merchán y la memoria histórica de la gente de Biotá es que las autodefensas eran la gente con los cachos de vaca y las mujeres y los niños muy pendientes de que las bandas conservadoras no entraron por Tibucú y Silvania, desde el Sumapaz pasando la cordillera, que uno pasa por Tibucú y Silvania y entra a la región del Tequendama, y eran autodefensas en el sentido literal del término, de campesinos cuidando cuando entraban las bandas conservadoras y allá los cogían y no los dejaban entrar. Tal cual. Punto. Lo que pasa es que en la medida en que la represión y la violencia se va volviendo cada vez más grande, esas autodefensas de vigilancia generalizada, de vigilancia comunitaria que llamarían ahora, pues van pasando a otra etapa y se convierte ya en columnas de marcha, en guerrillas rodadas. Pero lo que pasa es que lo que me parece importante tener en cuenta es que eso va bajando o subiendo el tono según lo ponga a bailar el gobierno. Así es. Entonces, si el gobierno era muy represivo, pues esas autodefensas tomaban armas y si el gobierno más represivo, pues esas autodefensas se convertían en guerrillas. Y también se podían devolver a hacer autodefensa si no había problema. O como pasó, por ejemplo, en la primera etapa del Frente Nacional con el gobierno de Alberto Lleras, pues como hubo una paz relativa, entonces otra vez esas guerrillas del bloque sur, creadas las FARC, se fueron devolviendo otra vez autodefensas. O sea, era una cosa que tenía más vaivenes, pero como me dijo alguna vez una cosa que me gusta citar mucho en la clase, y es que un dirigente agrario del Ariari me dijo, eso no le dé tantas vueltas, Teófilo. La regla era la siguiente, con las autodefensas. Seremos los últimos en armarnos, pero los primeros en defenderlos. Punto. Me pareció una expresión que expresa ese vaivén de autodefensas comunitarias a guerrillas. Entonces, insisto, el principio era el siguiente, Teófilo, me dijo el dirigente agrario del Aliari. Seremos los últimos en armarnos, pero los primeros en defenderlos. Punto. Bueno, pues ha sido muy importante tener aquí a estos dos grandes invitados que nos han hecho un recuento desde la memoria histórica de lo que nos pasó en Colombia, lo que nos pasó en estas regiones, y donde todavía el tema de la tierra sigue siendo un tema vital. Por algo quedó como el primer punto del Acuerdo de La Habana. Yo creo que Colombia no ha resuelto ese problema agrario que sigue siendo conflictivo en muchas regiones colombianas, y ahí es donde tenemos que definirnos como sociedad para realmente hacer esa transición tan importante de una sociedad mucho más democrática, empezando por la distribución de la propiedad, que se vuelve un elemento vital. Nosotros estamos muy agradecidos y nuevamente pues nuestra gratitud y que ojalá nos sigan acompañando.